Hola hermanos, de nuevo estoy aquí. Hoy les contaré mi experiencia enamorándome de una prima, sí, como oyeron, de una prima. Hace años. Contaré primero los hechos normales, luego los grandes errores míos y finalmente una conclusión a modo de moraleja, de lección para la vida. Pasó hace ya varios años, más de 10 años, yo tenía 14 y ella un poquito menor. Vale mencionar que yo salía poco de casa con amigos, más estaba en casa. Por lo que hasta entonces no tenía mucha suerte con las chicas, de hecho nunca había besado a alguna chica. Resulta que la prima llegó con sus papás a visitar, a hospedarse en mi casa. Mis papás estaban contentos con esa visita y bueno, yo también. Al inicio la prima y yo empezamos a charlar y pasar bonitos momentos. Como ella era la única persona de una edad cercana a la mía, ella y yo parábamos juntos ya sea en casa y fuera de ella, en lugares como la playa por ejemplo. Todo bien. De pronto las sonrisas se combinaron con largas miradas a los ojos, disfrutando ese contacto. Todo era como un juego. Algo divertido. Más luego al estar juntos ella me abrazaba mientras me miraba a los ojos, bueno, ambos. De pronto sentí unas fortísimas ganas de besarla en la mejilla. La primera vez lo hice con nerviosismo, ella reaccionó con una gran sonrisa y por supuesto mirándome a los ojos. Le había encantado. Ese día y el siguiente repetí el beso en la mejilla por momentos, ella contenta. Hasta que después ella y yo nos topamos frente a frente, contentos. Yo quise besarle una mejilla pero esta vez ella no giró levemente la cabeza hacia un lado, sino que se quedó mirándome recto, de frente, y tácitamente con la mirada me decía bésame en la boca. Y eso hice. Fue un piquito. Pero fue. En ese momento sentí vergüenza y creo que ella también. Por largas horas nos evitamos mutuamente. Yo pensé que se había molestado o algo así. Pasadas varias horas volvimos a acercarnos. Luego ya siendo casi de noche volvimos a hablar, a acercarnos, todo normal. Y sí. Se repitió el beso, esta vez ya sabiendo que era algo entre nosotros dos. Eso siguió por varios días. Todo tranquilo, era como un juego, no pensábamos mucho en eso. Pero sí era algo que nos ponía muy contentos. Cuando la prima y sus papás se fueron a su ciudad fue cuando me puse a pensar un poco en lo sucedido. Estaba jugando a los besitos con mi prima, un poquito menor que yo. Si le contara a mis amigos dirían que era algo patético jeje. Y sí, era verdad. Así que no le di importancia al asunto. Pero resulta que los papás de la prima llamaron para ahora invitarnos a nosotros a ir a casa de ellos. Alucinante. Entonces días después mi mamá y yo viajamos a casa de los tíos a su ciudad, más o menos lejana de la nuestra. Llegamos y todo bien, justo era cumpleaños de la tía. Al otro día la prima y yo salimos ambos caminando a casa de otra tía que vivía muy cerca, como a 3 cuadras. La saludamos y luego me puse a ver tele. La prima se sentó a mi lado, mientras la tía estaba en otro ambiente. Yo quería ver tele solo, pero la prima no se movía de mi lado. Entonces recordé el jueguito que teníamos. Recordé también que yo ya no quería seguir con eso, pero luego al ver de cerca el rostro de la prima, tan dulce, su mirada tan anhelante de mí, toda ella me pareció tan preciosa que simplemente seguimos con el juego. Un juego que por primera vez duró ya más de media hora. Allí por primera vez ella me dijo, te quiero. Y yo le dije, yo también. Cuando regresamos a casa de sus papás, yo iba pensando sobre todo esto. Y acepté la cruda verdad. Ella y yo ya estábamos enamorados. Sin darnos cuenta nos habíamos enamorado. Para no hacer muy larga la narración, los días que siguieron, que fueron como 20, ella y yo buscábamos siempre tiempo para estar juntos. Ahora con besos abundantes y palabras de amor. Nos dijimos que nunca nos olvidaríamos uno del otro, ni estos momentos, pase lo que pase. Que siempre nos vamos a querer, y otras cosas por el estilo. Todas ellas desde la mayor sinceridad, y con toda la candidez y amor puro de la edad. Ya que para ambos éramos mutuamente el primer amor. Vale mencionar que este romance fue muy pero muy intenso para ambos. Pues teníamos que besarnos y querernos sin que los demás familiares se den cuenta. No se dieron cuenta. Ello le daba a nuestra unión una gran carga de adrenalina y emoción a la vez. No solo por el peligro de que nos descubran sino además por el hecho de que éramos primos y era algo semi-prohibido. Estar juntos era como sentir un choque eléctrico en cada beso, cada abrazo, cada palabra, cada mirada. Era muy intenso, muy bueno. Y a pesar de que, obviamente, solo hubo abrazos y besos, dichas emociones fuertes y sensación de amor no han sido superadas por chicas que he tenido después,
Incluso ya muchos años después siendo mayores y con intimidad física. Así de fuerte fue el romance con la prima. Bueno, hasta aquí todo lo positivo. Cuando regresé a casa con el paso de las semanas y meses empecé a extrañar sobremanera a la prima. Pensaba en ella, soñaba con ella. Y casi ni quería conocer nuevas chicas. Me aislé un poco de los amigos. Mientras tanto no podía comunicarme con ella, ya que en esa época no había Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram. Solo correo. Bueno, creo que Facebook recién estaban haciendo y muy pocos lo tenían. Yo no. La única forma era llamar a veces a los tíos para saludarlos y mandarles saludos a ella. Pasé un año sin ni siquiera escuchar su voz, y para remate no tenía ni fotos de ella. Aquí como podemos ver ya se trata de algo no tan normal. Pienso que eso se dio porque las emociones con la prima fueron tan fuertes, tan intensas, que fueron como una especie de droga, a la que de alguna manera me hice adicto. Entonces al ya no tenerlas vivía en una constante necesidad de ellas. Y además también se dio lo que llamo, el efecto Rapunzel. Es decir, Rapunzel estaba encerrada, no conocía nada más. Pero cuando salió conoció el mundo, y al volver nuevamente al encierro en su torre ya no podía estar contenta como antes, pues ya había vivido ser feliz afuera. Ya no era lo mismo encerrarse nuevamente. Bueno, en este caso, en mi caso, el efecto Rapunzel sería de que yo conocí el amor, o mejor dicho enamoramiento, de una forma tan intensa que al volver a estar solo ya no era como antes. Sentía que eso me faltaba. Así pasó hasta que llegó el otro verano. Alegría, pues nuevamente la prima venía de visita. Recuerdo que cuando llegó junto a sus papás yo estaba medio preocupado y nervioso a la vez de cuál sería su actitud, de si ella me seguía queriendo o no. Saludaron y ella me abrazó fuertemente, como con desesperación y yo a ella. No fue un abrazo normal, nos quedaron mirando todos. Aunque todos rieron de la escena, no le tomaron importancia. Ella me quería, no había duda. Luego mientras los papás charlaban escuché algo interesante. Ellos le contaron a mis papás que su hija, o sea la prima, durante este año se había comportado de una manera un poco rara. Que salía un poco menos que antes y que a veces se ponía a llorar sin motivo. Cuando le preguntaban por qué lloraba, ella simplemente respondía, no sé. Nada grave pero un poco raro. Y que cuando le dijeron para viajar a visitarnos ella se alegró mucho porque se iba a relajar. Ella y yo nos miramos y comprendimos lo que estaba pasando. Luego a solas me confesó que era porque me extrañaba, que pensaba en mí, que soñaba conmigo incluso. Yo le dije que a mí me pasaba lo mismo. Y entonces decidimos aprovechar esos días de visita para recuperar el tiempo perdido. Y se dio la misma dinámica del año anterior, en su casa, pero ahora en la mía. Todo muy bello. Algo resaltante de esta visita es que ahora antes de despedirnos nos dijimos mutuamente que si nos íbamos a extrañar pero que no nos pongamos tristes, porque ambos estaremos pensando en el otro, anhelando al otro, deseando estar a su lado. Esas palabras, esa promesa, nos sirvieron para pasar todo el nuevo año de forma más normal y alegre que el anterior, donde en ambos reinó la incertidumbre. Y llegó luego un nuevo verano. El tercero de visita. Se dio la misma tónica. Cada vez más enamorados ambos. Incluso planeamos cosas a futuro. Incluso en una de esas le saqué la Biblia a la prima. En el libro de Cantar de los Cantares, donde dice: regocíjate en la mujer de tu juventud, ¿por qué hijo andarás ciego con la mujer ajena y en el seno de la extraña? Yo le dije, tú eres la mujer de mi juventud, y así siempre será. Y ella dijo, yo lo soy, y así siempre será. Y ella continuó diciendo: tiene razón la Biblia, yo sé que si en el futuro estás con otra nunca sentirás lo mismo que en este tiempo, nunca se sentiría así. Sería ella en el fondo una extraña. Y tuvo razón. Alucinante hermanos, alucinantes las escenas, las palabras. El amor. Sin embargo aquí acaba la historia feliz. Y viene el gran error hermano, que espero nunca cometas. Pasó un nuevo año pero en el siguiente verano ella y sus papás ya no vinieron. Yo les dije a los míos para nosotros ir a casa de ellos, pero no quisieron. No había ningún pleito, sino que simplemente los cuatro papás tenían mejores planes. Yo entré en desesperación. Incluso la llamé al fijo de su casa para hablar con ella, si hablamos. Fue bonito escuchar su voz, sin embargo no podíamos decirnos nada, o sea palabras de cariño. Yo no quería esperar un año más para hablarle o al menos verla por una pantalla. Para ese entonces el Facebook era ya algo más o menos común, más o menos la mitad de gente tenía una cuenta. Decidí abrirme una.
Una vez creada de inmediato busqué a la prima. La hallé. Y de inmediato le mandé solicitud, que sí aceptó. Sentí gran alegría. Por fin podía hablar con ella, escribirle. Y aquí viene el gran error grosero de mi parte. Debí imaginar que su cuenta probablemente era vigilada por su mamá. Yo en torpeza de frente le escribí. Prima, mi prima amada. Te extraño como tienes idea, extraño tus besos, tu olor, tus ojos de amor. No puedo estar un año más sin ti. Yo pensé que ella me responda algo similar, pero me dejó en visto como 15 minutos. Luego me respondió. ¿Cómo así? No entiendo. Yo en la misma actitud tonta le escribí. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes a otro? Si es así normal, dime, solo séme sincera, pero no me dejes en la incertidumbre. Yo te sigo queriendo como siempre. Ella respondió. No, ¿cómo crees? Y luego. ¿Por qué me hablas así? Yo estaba tan emocionado de escribirle que no me daba cuenta de mi actitud tan tonta. No cometan esto, muchachos. Yo le escribí. Te hablo así porque así hemos siempre hablado. En resumen, metí la pata tremendamente. La mamá, los papás se dieron cuenta de que algo raro había. Después supe que ella enfrentó un gran interrogatorio en ese momento, del cual increíblemente salió semi-airosa. Ella y yo. Sin embargo, yo seguía intentando hablarle, estaba tan atontado, desesperado por comunicarme con ella que seguía escribiéndole casi igual. Hasta que luego cometí el que creo hasta ahora puede ser el error más grande que he cometido. Al confirmar que no la vería otro año entero, decidí escribir la historia de ambos, de cómo nos enamoramos y encima con lujo de detalles. Y cuando tuve lista la narración se la envié a ese mismo Facebook. ¡Qué estupidez! Mi idea era que ella lo lea y posiblemente sus papás. Que cuando lo lean se den cuenta que nos queríamos de verdad y que nos den su bendición. ¡Qué tontería! Luego de enviarlo, los papás, en vez de dar su bendición, se enfurecieron tanto que llamaron a los míos reclamando. Los 4 papás se pelearon y dijeron que nunca más se visitarían. Y hasta hoy siguen cumpliendo eso. Vale decir que nunca más vi a la prima. Al inicio mis papás me riñeron fuertemente, pero felizmente no le contaron a la familia grande. El resto de la familia grande solo supo que hubo un pleito entre nosotros, pero nunca supieron por qué. Hasta ahora no lo saben. O al menos eso creo. Los primeros meses fueron medios depresivos, fuertes. Poco a poco eso fue pasando, pero a veces me acuerdo de ella y la pienso. Vale mencionar que desde eso ya pasaron 12 años y sí he tenido nuevas enamoradas. Con las 2 últimas sí hubo intimidad sec. Pero en cuanto a sentimientos, ninguna se acerca siquiera a lo profundo e intenso que tuve con la prima. Cuando estoy solo, sin pareja, me acuerdo de ella. De ella y de ninguna otra. Como un año después hablé con una tía muy cercana a ella. Esa tía me contó que la prima había entrado en una fuerte depresión e incluso algunos episodios de explosiones, como de furia en ella. Y otras veces de llanto. Yo me hice el sorprendido sobre ello y aún más me hice el sorprendido cuando la tía se preguntaba el porqué de esas conductas, como pensando en voz alta. Obviamente yo entendí en mi fuero interno que ella se comportaba así por la ruptura tan abrupta, el corte tan fuerte del chico que ella amaba, o sea yo. En resumen, hermanos, los grandes errores que cometí creo que fueron 3. El primero fue enamorarme de una prima. Eso no es conveniente y mucho menos cuando se da a temprana edad. Si se da luego ya siendo ambos mayores y sabiendo bien lo que quieren puede ser, pero a temprana edad, puede ocasionar pleitos familiares. Hay muchas mujeres en el mundo, no desesperes. No desesperen, hermanos. Constrúyete a ti mismo. Y mientras más tiempo pases haciendo eso, mejor será tu versión futura, que atraerá a una mujer que igualmente sea una mejor versión. El segundo error grosero que cometí fue tener una especie de mesianismo de mi parte. Es decir, pensar que hacer algo impactante iba a hacer algo bueno y que por ello los papás de ella me iban a aceptar. Es decir, enviar el relato. Cosa tonta de mi parte. Inexperiencia de juventud. La enseñanza de este segundo error sería que cuando vayas a hacer algo que sepas que impactará a los demás, pero no sabes si ese impacto será bien recibido o no, mejor no lo hagas. Solo hazlo cuando estés seguro de que será bien recibido, por ejemplo dar alguna ayuda o algo así. Algo bueno. Pero si no estás seguro de que será bien recibido, mejor no lo hagas. Que no te gane la emoción del momento, porque las emociones pasan pero los actos y sus consecuencias quedan. Incluyendo lo absurdo y ridículo que puedan los actos llevar. Solo haz cosas impactantes que sean positivas para todos con seguridad.
El tercer error fue no tener en cuenta a mis padres, ni a la prima misma. Esto no era solo entre ella y yo, sino que luego me di cuenta que por todo esto mis padres se sintieron tristes y avergonzados, decepcionados. Y además, por supuesto, también la prima misma. Tal vez la que más sufrió con todo esto. Haber hecho sufrir, sin querer, a esas tres personas amadas para mí, o sea mis papás y la prima, es algo que creo quedó un poco en mi inconsciente. Por eso, hermanos, no hagan lo que yo hice. Hay muchas mujeres en el mundo, que no sean familia. Y lleven todo con calma. En próximos vídeos contaré las muchas cosas que he aprendido sobre la vida y las mujeres, por experiencia propia y también a través de variados libros que he leído de diversos temas. Bueno, espero que este vídeo les haya servido y les sirva. Nos vemos en el próximo. Saludos.